Una nueva campaña electoral. Son ahora 6 los candidatos presidenciales y claramente hay 2 favoritos, Alberto Fernández y Mauricio Macri, en ese orden tal cual los resultados de las PASO. Y la primera pregunta, el primer contacto lo establecemos a partir de esta idea, digamos, ¿cómo va a ser la campaña? Y se lo preguntamos como cada semana a Gretel Ledo, nuestra especialista en política, politóloga ella. ¿Cómo estás, Gretel? Buen día. Buen día, bueno, muy bien, como siempre, gracias por la invitación. Gracias y la a vos. verdad que estamos prácticamente, como estás bien mencionando, el tema de la recta final, y para empezar un poquito, digamos, la visualización de este panorama, qué es lo que está arrojando, digamos, cuáles son los desafíos que se tienen por delante, quiero un poco remontando a la idea de Maquiavelo, cuando habla sobre las estrategias para poder llegar a combatir que tiene que emplear un príncipe. Y él habla de la ley y de la fuerza, habla de esa mixtura, y un poco con la figura del centauro, ¿no? Para un príncipe no es suficiente mantener el tema solamente de la ley, sino que tiene que hacer uso de la fuerza, ¿no? Y bueno, ese paralelo entre el uso de la ley y el uso de la fuerza hace una especie de, digamos, de acogida con la figura del león y la zorra, ¿no? Que es de público conocimiento. Todos habrán escuchado un poco sobre el león. Dice que el león no sabe defenderse de las trampas, pero amedrenta a los lobos, que representa justamente la fuerza, y la zorra no sabe protegerse de los lobos, pero conoce las trampas, o sea que es la astucia. Esta dualidad, esta característica de medio hombre y medio bestia, esta doble moneda de un mismo espacio que se llama gobernabilidad, es la ley y la fuerza. Y si uno ve un poquito el discurso, en la primera aparición que tuvo el presidente Mauricio Macri con el tema de las 30 ciudades, que fue este fin de semana justamente en Belgrano, y resalta la idea del tema de la justicia, el tema de la ley, y fundamentalmente se monta en torno a lo que son las libertades, la república. Fíjense que Elisa Carrió es una de las líderes elegidas, porque están contados literalmente quiénes suben o no al escenario. Entonces el oficialismo hace un montaje en torno a la ley soy yo, ¿no? Un poco la ley, digamos, la libertad, la república soy yo, o sea, eso representa hoy la campaña del oficialismo. Por otro lado, si vemos el espacio del Frente de Todos, está trabajando sobre la unidad nacional. Y ahí es donde hago un paralelo un poco con la astucia del zorro, ¿no? Porque yo más que astucia diría que táctica, porque ha logrado muy bien invitar a cada uno de los sectores sociales, productivos, sindicatos, gobernadores, fundamentalmente gobernadores, a sentarse en una gran mesa ampliada, una mesa de diálogo, pero no simplemente para ocupar una silla, sino para que sean partícipes a la hora de delinear un horizonte para un nuevo país. Y por otro lado, si uno ve el tema de la Fuerza del León, ¿cuándo se aplica la Fuerza del León? Cuando el mismo Alberto Fernández le solicita a aquellos movimientos sociales que estaban reclamando, por supuesto, por todo lo que la acuciante situación de pobreza que hoy se vive, dejen las calles en un sentido de el tema de la violencia, digamos, inusitada, digamos, que hoy por hoy en plano de campaña es bastante difícil, digamos, de ser una respuesta apetecible a la hora de decir, bueno, apoyamos este espacio. Y qué pasa con parte de la sociedad de la clase media que ha migrado el voto del macrismo hacia el seno de la fórmula Fernández y no terminaba siendo un buen escenario, una buena visualización que algunos espacios más combativos de movimientos sociales que no han querido ser partícipes de ese gran pacto social, porque de hecho los sectores más, si se quiere, que reivindican de mayor manera, digamos, con una manera un poco más tomando la calle, tomando el espectro, digamos, de la vía pública, se han negado a formar parte de ese pacto y dicen que sería de alguna manera colisionar con cada uno de la defensa de los intereses y las luchas que vienen reivindicando en el espacio público. Entonces ahí es donde vemos la fuerza del león que saca a relucir cuáles serían los lobos, si se quiere, que están por afuera de ese pacto social. Por eso hago el hincapié sobre la figura del zorro y la figura del león para el caso de la fórmula Fernández. Creo que sería bastante acertado trabajar en esta dualidad del centauro para ambos candidatos, ¿no? Porque sabemos perfectamente que no ha sido suficiente para Mauricio Macri hasta donde llegó, y el desafío, por supuesto, para la próxima gestión, que como bien estás diciendo, prácticamente el escenario está cantado, es resultar una
una fórmula, si se quiere, apetecible para conquistar ese voto que ha quedado totalmente desencantado de la clase media, ¿no? Porque está claro que si uno tiene que hacer un corte sobre lo que es la pertenencia social y la pertenencia y la identificación de la ciudadanía en modo ingreso, los sectores de más bajos recursos son aquellos afines a la fórmula Fernández Fernández. Con esta nueva visión y esta incorporación de Alberto Fernández, se ha acercado y se ha arrimado gran parte de la clase media desencantada, que no ha visto no solamente resultados, sino que ha encontrado, digamos, un desmadre total y una pulverización a nivel salarial y a nivel económico, con lo cual es interesante que el famoso modo Centauro también esté en el seno del propio Frente de Todos. Y cuando hablamos de modo Centauro, hablamos del componente de la ley. Ahora, Gretel, sí. Sí, no digo que hay de acuerdo a las últimas declaraciones, que ha sido, vamos a convenir, una pregunta que ha flotado por los medios de comunicación respecto a cuál va a ser, digamos, el componente o el comportamiento que va a tener Fernández respecto a periodismo, respecto al tema de independencia de la justicia. Ha sido muy claro en cuanto al tema del respeto. El respeto de independencia de poderes, por supuesto, el respeto a los medios de comunicación. Eso es el componente, vuelvo a insistir, del tema de la famosa ley que está enarbolando como bandera el oficialismo y que tiene que no solamente ser discursivo de parte de Fernández, sino materializarse para esa conquista de ese gran sector social que naturalmente no tendría una tendencia de pertenencia en la fórmula Fernández Fernández. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Perfectamente, sí. Te quería que nos cuentes a ver cómo mirás en esta lógica del zorro y el león, o la zorra y el león, cómo mirás que el funcionamiento del gobierno de Mauricio Macri, digamos, cuánto de zorra y cuánto de león tuvo en este proceso. Bueno, a ver, la verdad que táctica y estrategia nula. La última declaración justamente de el gobernador de Mendoza dijo: el gobierno tuvo un desprecio por la acción política. Fue duro, durísimo, sí. Pero el propio gobernador, que convengamos que después de este resultado de la elección, que la verdad que fue bastante interesante, se está erigiendo como el nuevo referente, el nuevo líder, porque después del 27 de octubre aparece automáticamente el desguace de esta gran bloque electoral, porque realmente fue una presentación electoral de la UCR totalmente desvalida dentro de lo que es el PRO, digamos, Cambiemos, que realmente fue una estrategia electoral, pero nunca fue una construcción de gobernabilidad y menos de poder. Ahora, entonces, perdóname, un paréntesis, qué rápido se desdibujan las figuras en Argentina, ¿no? Sí. Recuerdo que poco tiempo antes de las PASO de agosto, Alfredo Cornejo, que es el gobernador actual y candidato a diputado nacional, sonaba inclusive como la pretensión del radicalismo de ponerlo, en caso de reelegir Mauricio Macri, al frente de la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Y hoy pasa, digamos, a ser una especie de, no digo opositor al gobierno nacional, ni mucho menos, pero a desmarcarse absolutamente del gobierno de Mauricio Macri. Sí, bueno, el oficialismo local de Mendoza trabajó sobre la estrategia de provincializar la elección. Y bueno, hace mucho hincapié sobre respecto al camino inverso del peronismo, ellos lo denominan de alguna manera. En realidad están diciendo prácticamente del Frente de Todos, donde ellos dicen, bueno, voten sin pensar literalmente en las elecciones generales de octubre, ¿no? Vale. Es una forma justamente para desvincularse de Mauricio Macri y todo lo que fue el desmanejo de la gestión pública. Pero volviendo al tema de la astucia justamente del zorro, no, astucia no hubo, nula astucia, porque ya partiendo de la base que no hubo política, no hubo construcción, ni de grandes consensos, pero fundamentalmente el tema de los hechos, ¿no? De dar respuesta a resultados concretos. Y bueno, un poco lo dijo Lustó. Lustó dijo así, calificó justamente a Alfredo Cornejo como el mejor gobernador y que la gente lo que vota es a quien resuelve los problemas. O sea, el mismo Lustó habló de de resolver problemas, de materializar respuestas a cada una de las demandas de la ciudadanía. Entonces acá la gran falla que tuvo el oficialismo, se montó, vuelvo a decir, sobre el tema de la legalidad, ¿no? Que es el tema de la utilización del hombre, de esa parte de gran sector, lo que es la cabeza, el hombre, pero faltó la utilización fundamentalmente de la fuerza en esta doble dualidad, por supuesto la modalidad que utiliza Maquiavelo de la astucia de la zorra y la fuerza del león. Fuerza tampoco hubo, porque hubo una especie de imposición puertas adentro, bastante atrincherado, donde no existió una manifestación expresa tácita de expulsión respecto al radicalismo, sino por el contrario,
estrategias de ninguneo, ¿no? Entonces, ese destrato y esa omisión, esa ausencia de ser partícipe a una gran fuerza que le aportó todo lo que es la territorialidad a lo largo y ancho del país, que es fundamental y que no tiene el PRO, porque como digamos que es un partido literalmente local, que antecede el CPC, lo que fue el Compromiso para el Cambio, hace que de alguna manera ese destrato, ese ninguneo y esa omisión y esa ausencia de ser partícipe habla de una especie de fuerza teñida desde otro lugar. ¿Me explico? O sea, la ausencia, digamos, de tomar en cuenta a mi aliado, entre comillas, lo torna en una especie de adversario omnisciente, o por lo menos así lo tomó el radicalismo puertas adentro de este gran alianza Cambiemos. Ahora, vamos a pasar esto hacia el otro lado. Esto lo hablamos la vez pasada. El mismo escenario, ahora estamos todos unidos en pos de un resultado puntualmente, un nuevo país. Perfecto. Claro. Toda digamos, la cosmovisión de unidad que se está trabajando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se va a mantener las lealtades? ¿Cómo se va a tener que manejar ese vínculo, digamos, de pertenencia, de afinidad? Y es importante trabajar en esta famosa construcción de identidades, construcción de lealtades y, digamos, de interés común, para que el Frente de Todos no termine desarmándose por la gran proliferación y gran, digamos, presencia de diferentes, digamos, sectores políticos. Lo vimos ya en una pequeña manifestación de lo que fueron las calles, y tuvo que salir Alberto Fernández a decir, dejen las calles. Hubo automáticamente un repliegue de algunos sectores que son más afines, que sí son dialoguistas, por supuesto, y entienden digamos, la necesidad de trabajar en un gran pacto social, pero otros tantos que reivindican el tema de la calle como una cuestión de lucha, es donde yo un poco hablo, digo, ¿a quién representa? Si se representan a sí mismos o representan a un sector social, cuando hay una posibilidad de construcción de algo tendiente al bienestar común y no quieren ser parte. Bueno, entonces ahí deja un poco lugar a dudas sobre el origen de la representatividad que dicen tener. Sí, quedan abiertas una cantidad de interrogantes sobre estos puntos. Gretel, digo, uno imagina que a partir del 11 de diciembre es tanto lo que hay que reconstruir en términos de política económica, de la cuestión social, que ojalá la política interna o la politiquería, lo digo inclusive hasta con respeto, porque a mí me encanta la interna política, y vos obviamente también lo seguís, y está buenísimo, digo, los dimes y diretes de la política, pero ojalá eso quede por un ratito de lado, ¿no? En el sentido de que por una vez se privilegien las cuestiones medianamente estratégicas de la Argentina y lo que en definitiva está en discusión, que son por lo menos dos modelos de país bastante diferenciados, digo, uno que privilegia más el mercado interno y otro que tiene un nivel de apertura tan grande, inclusive a contramano de lo que el mundo de estos años viene mostrando, digamos. Sí, está claro. Bueno, recordemos las últimas cifras que publicó el INDEC. La verdad que entre menores de 15 años ya estamos hablando de 52,6% de pobreza. O sea, es impresionante el aumento de los niveles de pobreza, y los más afectados son los menores de 15 años. Bueno, llegamos de 15 a 29 años, 42,3%. O sea, de una población de 45 millones de habitantes, 15,9 son pobres y 3,4 indigentes. O sea, estamos hablando también de una indigencia que aumentó de 6,7 a 7,7, más de 2 millones de pobres, de indigentes tenemos hoy, y más de 10 millones de pobres en el país. Entonces creo que ahí es donde hay que trabajar justamente en una estrategia de inserción, ya diría no económica, esto es más grave, y sin inserción social, porque están fuera de la sociedad. ¿Se acuerdan que los griegos hablaban de la polis, ¿no? El que está fuera de la polis es, literalmente no es ciudadano y está prácticamente semejante a las bestias. O sea, acá cuando se cae de la sociedad, una persona cae de la sociedad, cuando es una persona que ya no comparte, digamos, no es beneficiaria de cada uno de los estándares básicos de una persona ser humana, porque hay una pérdida de humanidad, ¿no? Se ha perdido la humanidad y la esencia misma, la dignidad de una persona que ya no tiene ni para comer. Porque cuando hablamos de la canasta básica alimentaria, una cosa es la canasta básica total, ¿no? Que incluye servicios, el tema de la ropa, pero ya alimentaria, estamos hablando de necesidades totalmente básicas e insatisfechas, ¿no? Ahí es donde creo que hay que trabajar, fundamentalmente porque representan los niños, a los menores de 15 años, son la generación ya venidera. Entonces, si la Constitución Nacional habla de la prosperidad para estas y futuras generaciones, lo dice la Constitución, entonces ya se está violentando la misma Carta Magna, ¿no? Entonces, lejos de bregar por grandes estándares, digamos, de inclusión y de lo que implica una república y un país, hay que atender
hoy las necesidades de aquellos que están caídos del mapa, ¿no? Son los invisibilizados. ¿Cómo se terminaron de visibilizar? Bueno, en primer lugar las cifras están, pero creo que es importante destacar la importancia de las PASO. Ahora las medidas que está tomando el gobierno un poco para traer, si se quiere, alivio a esta situación. Bueno, que hay que destacar el tema de la urgencia y el tema de los cambios de virajes, ¿no? El cambio de rumbo, ¿no? Porque hacia dónde está colocada la embarcación, hacia dónde está apuntando, cómo colocamos nuestro navío, ¿no? Nuestro país. Si seguimos pro al viento, o sea que en plan de no navegabilidad, sino de simples, medidas para salir de la urgencia ahora, o hablamos de un cambio profundo y sustancial. Entonces, esa quizás es una de las preguntas que ronda en parte de la ciudadanía, que ven ciertas medidas que toma el gobierno, que traen alivio, si se quiere ahora momentáneo, pero esto va a perdurar en el tiempo, van a hacer realmente un cambio en el caso en que estamos en un escenario totalmente utópico de que pueda llegar a triunfar este gobierno. Pero me explico lo que estoy diciendo. Perfecto, ¿cuánto hay de consistencia en algo que está en modo electoral, o hay una convicción de una modificación total? Ahora, también hay un condicionamiento, no sea para este gobierno o el gobierno que venga, del nuevo país que tengamos, vamos a tener un condicionamiento importante externo. Por eso es fundamental, y Alberto Fernández lo dijo, vamos a pagar la deuda, pero de dos maneras, con crecimiento y con exportaciones. O sea, para poder crecer hay que hacer una transformación de toda la estrategia del tejido productivo y crear mecanismos de sustanciales, de políticas que tiendan justamente a generar activar todo lo que es el mercado productivo interno, que por hoy está fagocitado, ¿no? Ahora también no me quiero extender, por tu tiempo, y Gretel, habrá que pensar cómo mejorar inclusive la idea de crecimiento en Argentina, porque si repetimos algunos esquemas nos vamos a volver a encontrar con lo que se llama la restricción externa, que implica que a mayor nivel de actividad vos requerís mayor cantidad de dólares. Por ejemplo, en el último año bajaron las importaciones en la Argentina. ¿Por qué? Porque se produce menos, porque hay menos importación de bienes de capital y de materias primas que son importadas. Con lo cual, si vos ponés en marcha otra vez la industria argentina y el mercado interno, vas a requerir también de mayor cantidad de dólares. Y la realidad es que el mundo está complicado en términos comerciales. No sé cuántos más dólares podemos conseguir por vía de las exportaciones. Entonces claramente habrá que ir a una nueva etapa en donde la sustitución de importaciones al estilo de la década del 30 impliquen reemplazar. El mejor ejemplo que se pone siempre es el de la industria automotriz, cómo llevar ese componente de lo importado a un nivel un poco más bajo que nos permita no depender de los dólares, que además van a hacer falta para la deuda en todo caso. Sí, es verdad eso, y acá lo que hay que también trabajar en el plano interno en el fortalecimiento de la moneda local. Falta esa creencia hacia un poco más lo nuestro. Todavía el argentino sigue en modo dólar, ¿no? Y también se parte de la base la gran cantidad de bienes que hoy están dolarizados. Por ejemplo, si uno va al caso de las propiedades, que se accede a un crédito, bueno, antes era mucho más fácil, pero hoy con la situación está bastante engorrosa, un crédito para una vivienda única, una primera vivienda, el monto, después hay que devolverlo en pesos, o sea, pero cuando uno hace la transacción es en dólares. Entonces ahí es donde hay una dicotomía entre una política y una línea crediticia de fomento hacia la vivienda que establece el gobierno. Pese a ello no hay una regulación respecto a la transacción porque sigue siendo en dólares. Es bastante complejo porque no se encuentra como fortalecida la moneda local, ¿no? Si uno va a Chile, por ejemplo, para encontrar un dólar, automáticamente cuando uno se llega a Chile hay que cambiar el dólar en peso chileno, ¿no? Exactamente. Hay que trabajar muchísimas cuestiones que hoy por hoy tenemos enclaves, y tiranías mentales de cada una de las ciudadanías, porque nos han llevado, a este escenario. Creo que también, vuelvo a decir, por la ausencia de política, ¿no? Porque acá está claro que más que económico el problema es político, es dirigencial, es de mentalidad, es de ausencia de visión. Un líder tiene que tener visión, misión y objetivos para poder materializarlo con resultados concretos, ¿no? Y no tanto abrazar grandes promesas, sino resultados que terminan siendo materiales y concretos para la ciudadanía. Una de las frases de Maquiavelo dice: los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, ¿no? Todos ven lo que pareces, pero pocos tocan lo que eres. Es importante ser y parecer, ¿no? Va a decir Maquiavelo. Entonces,
a veces con las buenas intenciones hay que también demostrarlas, ¿no? A pesar de que la palabra de Dios dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ahora hay que tener esa doble modalidad, de tener una integridad personal, por supuesto, pero también saber manifestarlo y tener la táctica y la estrategia para poder, que esa esencia que cada uno de nosotros somos, poder darle visualización. Que quizás este gobierno ha hecho cosas positivas, otras no tanto, no ha sabido comunicarlas, no ha sido claro, ha escondido, ha tapado. Entonces hay una cuestión de esencia que no termina de pasar la vara de la creencia de validez, cuando la exteriorización se aleja, digamos, el pensamiento del dirigente de turno y no termina teniendo un impacto en la ciudadanía. Esa dicotomía entre el ser y el parecer habla de una dualidad de un gobierno que no ha tenido la estrategia y la táctica a la hora de emprender, digamos, este rumbo que es la gobernabilidad. Gretel, como siempre, un lujo es lo tuyo. Bueno, gracias a usted. ¿Estás para elogios un día de lluvia o no? La verdad que es complejo. Encima yo ahora me estoy saliendo ahora para televisión ahora, para análisis. Me voy a Crónica, así que, pero hay que continuar. Estamos todos en plena con el tema de la campaña y el tema político, pero bueno, ya queda poco para dar vuelta a la página. Exactamente. Te mandamos un saludo grande, que tengas una buena semana. Bueno, igualmente, bendiciones. Gretel Ledo, nuestra columnista política los días martes.